Al igual que ayer, continuamos analizando las pensiones en Chile acá en Agenda Económica y las propuestas que entregó la Comisión Bravo para mejorar el sistema. Eso sí, hoy nos acompaña un participante directo del mercado de las AFP en nuestro país. Hablamos de Luis Valdés, presidente de Principal International, que es dueña de AFP Cuprum acá en Chile. Luis, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, ya tenemos más de un mes de que la Comisión Bravo entregó sus propuestas, dos propuestas globales y 58 medidas específicas. Un poco analizando la fotografía entera del trabajo de este comité. Las propuestas que hacen mejoran el sistema de pensiones en nuestro país y lo más que más le importa a las personas, pueden elevar las jubilaciones de los chilenos. Mira, por cierto que sí. Yo creo que el informe Bravo tiene un gran mérito, que es primero hacer un proceso bien ordenado y organizado. La propia comisión tuvo un proceso bastante largo en términos de recoger información, y el gran beneficio que yo creo, más que uno ir a la lectura específica y tratar de entender exactamente las conclusiones del reporte, es que la información que tiene el reporte de la Comisión Bravo es extraordinariamente interesante, y uno en la lectura de ese reporte, del informe, uno puede empezar a ver conclusiones y a tomar conclusiones y a tener información empírica e histórica que permiten reenrumbar ciertas decisiones y ciertas medidas. El informe trae, particularmente en su propuesta A y parte de la propuesta B, trae medidas concretas que mejorarían las pensiones, y ciertamente yo creo que varias de ellas están bien encaminadas, yo creo que están orientadas de la manera correcta. Me imagino que ustedes están de acuerdo, y prácticamente no hay nadie que haya hecho lo contrario, que fue correcto subir la edad de jubilación para la mujer a 65 años, igualando con la de los hombres, y también que se vaya evaluando en el tiempo, subir las edades de ambos conforme vaya dándose distintas informaciones. También subir la tasa de cotización a 14%, y también me imagino que aumentar el pilar básico solidario, el PBS, en un 20%, y también ampliarlo a más población, llegando incluso al 80% de las personas con menos recursos de nuestro país. Me imagino que en esas 13 medidas ustedes también están de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo por una razón fundamental. Primero, el movimiento demográfico va a continuar. Eso no es un hecho que nosotros, o a alguien se le ocurra que puede ocurrir, que podría ocurrir, eso es un hecho de la causa. Estadísticamente uno sabe, con algunas desviaciones menores, qué va a ocurrir con la población en Chile en los próximos hacia el 2030 y hacia el 2050. Es un hecho en la causa. Hoy día uno puede exactamente proyectar lo que está ocurriendo, y uno puede proyectar efectivamente cómo se va a comportar la población en Chile. La población va a seguir mejorando sus expectativas de vida. Eso ha ocurrido en los últimos 30 años y 40 años. Y por lo tanto, las nuevas generaciones, las nuevas cortes que vienen, van a vivir más. Eso es un hecho. Es decir, uno va a vivir más que sus padres, mis hijos van a vivir más que nosotros, y mis nietos, si es que vienen, van a vivir mucho más que lo que vivimos nosotros. Y lo que es interesante es que entender que cuando uno vive más, no vive más ni al final, ni al principio, perdón, ni el medio de la vida. Uno le suma años al final. Y eso es lo que hay que entender. Es decir, uno le suma años en la edad pasiva. Esto es súper interesante porque entonces cambia el contexto y cambia los límites conceptuales del tiempo. Eso le pone más trabas a la propuesta global B, que algunos llaman de sistema mixto, pero Chile ya es en sí un sistema mixto, pero que propone dividir en dos la cuenta que ahora son personales de las personas, una para un gran pozo común y otra que siga siendo de ahorro personal. Pero en ese pozo común, como usted dice, van a ser cada vez menos los activos que financien a los que van a ser cada vez más, que son los pasivos. ¿Eso usted cree que le resta probabilidades de que esa propuesta global B sea finalmente aceptada y sea finalmente aplicada en el sistema de pensiones de Chile? El grave problema de la propuesta B es lo que se llama cuán sustentable es en el tiempo. Y lamentablemente no es sustentable en el tiempo, básicamente por lo que tú señalas, porque efectivamente lo que ocurre en el tiempo es que la tasa de dependencia, que es la cantidad de habitantes que están en edad de trabajar versus la cantidad de habitantes que sobre los 65 años, esa tasa de dependencia decrece fuertemente hacia el futuro, en el caso de Chile, y decrece por dos razones. Una, porque la población vive más, y dos,
Porque la tasa de fertilidad hoy día está bajo 2. Y eso significa que incluso la tasa de fertilidad hoy día en Chile está bajo la tasa de reemplazo. Esas dos cosas conjuntas producen una avalancha demográfica en términos de que la tasa de dependencia, cantidad de personas que pueden estar en la edad activa versus pasiva, disminuye. Por lo tanto, cualquier sistema de reparto o cualquier sistema, propuesta B, esta tasa, esta parte de la distribución, tiene el problema que cada día más, en la medida que nos movemos, los que contribuyen son cada día menos versus a los que hay que pagar. Luis, ¿qué le parece la propuesta de la Comisión de que no hayan 5 multifondos, sino que solamente hayan 3? Hablaban un poco de simplificar las decisiones para las personas. Mira, a mí no me parece bien, primero que nada. Nosotros no fuimos partidarios necesariamente cuando fuimos a la Comisión Brown, no fuimos partidarios necesariamente de mantener los cinco fondos. Nosotros fuimos partidarios incluso de poner un fondo distinto y de establecer fondos distintos que se llaman fondos ciclo de vida. Esto se utiliza bastante en otros mercados y en otros mercados de pensiones, que es como subir a la gente en un carro respecto a tu edad, y ese fondo migra en la medida que la gente dentro de ese carro envejece. Es decir, hacer un poco más profundo lo que sucede actualmente, que las personas cuando están a 10 años de jubilar pasan inmediatamente al fondo C. Claro, pero esto ocurre de manera automática. Nosotros fuimos partidarios de que, más que achicar y disminuir la cantidad, las AFP pudiesen ofrecer fondos de ciclo de vida. Y nosotros somos altos partidarios de que efectivamente la comisión o quien sea estudie la existencia de fondos ciclo de vida. Por ejemplo, cuando son más jóvenes las personas estén en el fondo más riesgoso y después, a medida que vayan pasando los años, automáticamente vayan yendo a fondos más conservadores. Claro, lo que ocurre con el ciclo de vida es que se quedan siempre en un mismo fondo. Lo que pasa es que el fondo, la estructura del fondo, migra con el tiempo. Entonces yo me subo al mismo carro y permanezco en ese mismo carro, solo que cuando yo entré tenía 25 años y todo el grupo de gente que tenía 25 años se subió a ese carro tenía más renta variable, era más riesgoso, pero a medida que todos nos movemos juntos, el administrador de los activos, es decir, en este caso la AFP, cambia la alocación de estos activos y este fondo se va haciendo cada vez menos riesgoso con el tiempo y todos llegamos a puerto, por poner estos términos, de manera automática en un fondo E. Eso simplifica el hecho de que la gente no tiene que ir haciendo decisiones específicas en momentos del tiempo. Luis Principal también participa en el negocio de los seguros generales. ¿Qué le parece la propuesta de, no sé si la palabra es prohibir, pero que no haya más retiro programado y solamente quede la renta vitalicia como opción ya para recibir la jubilación? Mira, nosotros participamos y tenemos una compañía grande de rentas vitalicias, una compañía de seguros de vida con una operación grande en rentas vitalicias. Así que lo que uno podría decir, egoístamente, que nosotros podríamos estar felices. Como que les conviene. Claro, podríamos estar felices de que esto ocurriese porque efectivamente el mercado crece. Pero la verdad es que no es así, porque uno lo que tiene que mirar y velar es por los intereses de las personas, y yo creo que independiente de los problemas que pueda tener el retiro programado juega un papel importante en la elección de los afiliados al momento de retirarse. Se habla mucho de si lamentablemente una persona está enferma y no tiene mucha expectativa de vida, le conviene un retiro programado porque así puede recibir la mayor parte de su jubilación en poco tiempo, en vez de tener un solo o una jubilación similar pensando que va a ir mucho tiempo cuando en verdad la expectativa es que no lo sea. Claro, y lo extremo más todavía, porque si esa persona no tiene beneficiarios legales, claro, de los cuales se establecen en DL 3.500 y esa persona fallece al corto plazo, su saldo constituye herencia. Lo que no ocurre en la renta vitalicia. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en términos de eliminar opciones cuando efectivamente cada persona es un caso y cada persona debería tener la posibilidad de alguna manera de tomar las decisiones que más le corresponden. Luis, bajo su gestión, Principal compró la AFP Cuprum a Penta en 2012, si no me falla la memoria. Con este tiempo que han estado a cargo de esta AFP, ¿cómo evalúa el sistema de pensiones de nuestro país? ¿Es legítimo para las personas? ¿Ha fallado en cumplir las promesas de las tasas de reemplazo? ¿Cómo es una evaluación en estos 3 años que han estado a cargo de Cuprum? Bueno, la evaluación nuestra respecto de Cuprum es muy buena. Nosotros compramos AFP Cuprum y es una compañía que funciona muy bien, tenemos un alto nivel de servicio,
sigue produciendo una altísima rentabilidad en cada uno de los fondos y Cuprum sigue siendo una gran compañía, con lo cual estamos muy contentos. Ahora, respondiendo la segunda pregunta, nosotros miramos el sistema de pensiones chileno con una visión un poquito más holística, porque nosotros participamos en otros países, en otros sistemas de pensiones. Estamos en Brasil, estamos en México, estamos en Hong Kong, estamos intentando entrar a China, estamos en Malasia. En realidad lo logramos mirar de una manera más holística. Pero lo que hay que entender aquí es que en nuestros sistemas de pensiones que son mixtos, y por el otro lado las AFP tienen un contrato con el gobierno de Chile. Nosotros no hacemos, las AFP no hacen lo que se les ocurre hacer. Nosotros tenemos un DL 3500. Ese es nuestro contrato. Si uno lo quiere entender de otra manera, nosotros tenemos un joint venture con el gobierno de Chile. Y ese contrato es el DL 3500. El gobierno de Chile nos dice, mire, esta es la ley, si usted quiere asociarse conmigo, cumpla con la ley y haga lo que yo le digo. El problema fundamental de la legitimidad del sistema tiene que ver con las pensiones que paga. Y el problema fundamental asociado hoy día de las bajas pensiones que se pagan son, primero en un segmento, el problema está básicamente erradicado en las mujeres. Los hombres están relativamente mejor que las mujeres y relativamente mejor que la media de los países de la OECD. El gran problema es el famoso 10% de contribución de nuestro salario. Nosotros desde el año 2000 hemos dicho y seguimos diciendo que el 10% es insuficiente por los temas demográficos que hemos conversado. Nosotros no tenemos otra cosa que hacer lo que nos dice la ley. La ley nos dice cobre el 10%. Ese 10% se tiene que mover. Nosotros dentro de los países de la OECD somos los que cobramos en promedio la mitad. La gran mayoría de los países de la OECD están más bien en el 20% que en el 10%. Luego no se pueden esperar milagros. Luis, antes de que termine esta entrevista, no puedo dejar de preguntarle por la polémica que ha habido respecto a la fusión de AFP Cuprum con Argentum. Se ha hablado mucho por parte de parlamentarios que fue una AFP de papel simplemente para no pagar 80.000 millones de pesos en impuestos. Para que la gente lo entienda, ¿por qué se creó AFP Argentum y por qué se fusionó con Cuprum? ¿Cuál es el objetivo que tenían al hacer esa operación? Bueno, mire, el tema es muy importante, pero básicamente nosotros simplemente nos acogimos a una ley, que es parte de la ley tributaria, que existía en Chile desde 1985. No solamente nosotros, sino que yo me imagino que sino miles de operaciones y compañías. El tema del famoso goodwill tributario, y aquí me extiendo un poco, es de sumo importante. Y yo estoy realmente... Creo que ha sido una mala medida el hecho que se ha hecho mucha publicidad y se haya eliminado en la reforma tributaria que acaba de ocurrir. El goodwill tributario es una herramienta justa desde el punto de vista tributario y tiene que ver que cuando yo compro, las ganancias de capital son tributadas por el vendedor. Y si yo no tengo el beneficio del goodwill tributario, voy a tributar nuevamente yo como comprador cuando genere esas utilidades nuevamente. Por lo tanto, al eliminar la posibilidad que yo como comprador amortice el goodwill, el fisco de Chile se cobra 2 veces. Sí, esa es la razón. Se lo pregunto porque la imagen que puede dar, y aquí le pregunto si estamos equivocados o no, es que Principal o Cuprum querían ver la forma de no pagar algunos impuestos. ¿Hubo alguno de esos objetivos? Nada. Nosotros pagamos exactamente los impuestos que hay que pagar siguiendo las leyes de la República de Chile. Ni un peso más, ni un peso menos. Nosotros simplemente nos regimos a las leyes de la República de Chile para presentar nuestro balance. Número 2, nosotros aún tenemos que hacer nuestras declaraciones de impuestos, pero nosotros no intentamos ni pagar ni más ni menos. Simplemente tomamos el régimen tributario de Chile y lo aplicamos como correspondía según las leyes disponen. Luis Valdés, presidente de Principal International, que es, como lo comentábamos, dueña de AFP Cuprum. Muchas gracias por su tiempo acá en Agenda Económica. No, muchísimas gracias a ti, te lo agradezco. Bueno, y con esta entrevista sobre el análisis de las propuestas de la Comisión Bravo, terminamos la semana en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.